Muy buenas noches para todos, que el Señor los bendiga. ¿Cuántos están bendecidos en esta hora? Los bendigo a todos. Soy el pastor evangelista Ángel Quintero del Ministerio Centro Mundial de Avivamiento Casa de Dios. Dios los bendiga en esta misma hora. Bendiciones para todos aquellos que se van a estar conectando en esta hora. Los bendigo. Quería compartirles en esta noche tan maravillosa que Dios ha puesto en mi corazón palabra de vida eterna. La palabra de Dios dice que la palabra de Dios es medicina, es refrigerio. La palabra de Dios es sanidad para nuestra alma, para nuestra mente y para nuestro espíritu. Hoy quiero animarte a que abras tu corazón, tus oídos espirituales, porque Dios nos va a hablar. ¿Cuántos creen que Dios les va a hablar en esta hora? ¿Cuántos creen que Dios puede hablar a través de un hombre de Dios, a través de una mujer de Dios? En estos días el Señor estuvo visitándome de una manera muy particular, muy personal, en mi casa, fuera de la casa, donde quiera que me movía sentía mucho la presencia del Espíritu Santo. Yo considero al Espíritu Santo como una persona, es para mí, desde que lo conocí en el 2012, para mí el Espíritu Santo se ha convertido en mi mejor amigo. El Espíritu Santo es mi mejor amigo. Y yo quiero hablarte hoy acerca del reino. Jesucristo, cuando anduvo por las calles de Galilea, por el mar, por todos esos lugares, por aquellos lugares, por las costas, predicando, enseñando, por Jerusalén, dice que él hablaba del reino, él buscaba el reino de Dios, le enseñaba a la gente a buscar el reino. Si bien cuando Jesús comienza a predicar y a enseñar en el Sermón del Monte, te vas a encontrar que él dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino. Bienaventurados los que lloran, porque ellos van a recibir consuelo. Bienaventurados los mansos, porque ellos van a recibir la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y así sucesivamente. Después decía él: bienaventurados los que son perseguidos por mi causa, os vituperen, o digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Él decía: gócense, alégrense, porque de ustedes es el reino de los cielos. Así que la palabra de Dios para mí se ha convertido en lo más lindo, lo más hermoso que he podido vivir en toda mi vida. La verdad que la palabra de Dios me enseña, me nutre, la palabra de Dios nos da fuerza. La palabra de Dios, como decía Jesús, cuando encontramos ahí en un momento dado que él está luchando en contra de Satanás porque vino a tentarlo, eso lo encontramos en el Evangelio de Mateo, y podemos ver que Jesús le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Y hoy está naciendo o saliendo una palabra del corazón de Dios para tu vida, para tu familia, para tus seres queridos. Y hoy es el día, hoy es la noche de abrir nuestros ojos espirituales, de abrir nuestro entendimiento. Hoy es la noche donde quizás Dios puede darte una palabra, quizás hoy es a través de este mensaje que vas a escuchar, quizás Dios puede hablarte, ministrarte, sanarte, liberarte. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios es lo que trae medicina y refrigerio para nuestras vidas. Y en estos días el Señor estuvo ministrando mi corazón, y una de las cosas que el Espíritu de Dios marcaba mi vida, me decía lo siguiente, me decía: hijo mío, quiero que busques en este tiempo los dones. Los dones son importantes. ¿Dónde encontramos los dones del Espíritu? Bueno, puedes buscar en tu Biblia, si querés, ahí en 1 Corintios capítulo 12, versículos 8 y 9. Vamos a encontrar que dice el apóstol San Pablo, hablaba y decía lo siguiente, que el Espíritu Santo reparte dones como Él quiere. ¿Escuchaste? El Espíritu Santo reparte dones como Él quiere. Y la cuestión es que el apóstol Pablo dice: bueno, a uno se le dio dones de sabiduría, de ciencia, hacer milagros, de fe, interpretación de lenguas, dones de lengua. Todo eso es sumamente importante. Pero una de las cosas que Dios marcó para mi vida en este tiempo, y quiero compartírtelo, quiero impartírtelo. Una de las cosas que Dios me puso en mi corazón es lo siguiente. Diga conmigo: la sabiduría es un don del Espíritu Santo. La sabiduría es lo que va a marcar en tu vida un antes y un después. ¿Por qué necesitamos sabiduría, Pastor Quintero? Y yo quiero compartírtelo. Sabe que estamos viviendo, la palabra de Dios dice, voy a detenerme un cachito, pero voy a decirte lo siguiente. La Biblia dice en Oseas 4:6, dice:
mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Y debemos en este tiempo obtener conocimiento, debemos obtener sabiduría, ser prudentes, ser sabios, ser entendidos, aún en la palabra, en los tiempos. Ahora, cuando leemos los proverbios, vas a encontrar los primeros capítulos que habla de la inteligencia, de la sabiduría, habla de la prudencia, habla de ser sabios y entendidos. Es más, cuando leemos, por ejemplo, Segunda de Reyes, Segunda de Crónicas, ahí donde aparece Salomón, ¿no? Y él le dice, el Señor se le apareció como hoy, como una noche, como hoy, creo que Dios nos va a visitar. Y Dios le dice, pídeme lo que quiera y te daré. Imagínate que Dios se te presente ahí donde estás, en tu casa, en tu hogar, en tu habitación, orando, buscando de Dios, y que Dios te diga, hija mía, pedime lo que quieras, que yo te lo voy a dar. Dale, pedime. Estás en el Espíritu, dale. Pedime lo que quieras que te voy a dar. Y él pensando, él le dijo, yo podía pedirle a Dios, no sé, oro, plata, ser famoso, conocido. Pero Salomón dice que le dijo, Señor, dame sabiduría. ¿Qué le pidió Salomón? Le pidió sabiduría. ¿Para qué era la sabiduría? ¿Para él? Sí, obviamente era para él. Él dijo, Señor, dame sabiduría y ciencia para poder guiar al pueblo, para que no caigan en derrota, que cuando vengan a pedirme un consejo yo pueda tener la palabra exacta, pueda tener la revelación del cielo. Ahora Salomón dice que se convirtió en el hombre más sabio y más entendido de la tierra. Es más, Jesús habló de él cuando leemos en los evangelios que dice, mirá, dice los lirios del campo, ni aun Salomón se vistió como uno de ellos. Jesús hablaba de Salomón. ¿Y quién era Salomón? Era hijo de David. Fue el que heredó el trono después de David, fue el que heredó todas las bendiciones de David. Pero ahora hablando un poco de la sabiduría, saben que la sabiduría proviene de Dios. El apóstol Santiago dice en su carta, dice, si alguno está a falta de sabiduría, pídela a Dios, que Dios le dará abundantemente sabiduría. Pida sin dudar, dice. Ahora, una de las cosas que Dios me hablaba a través de los dones del Espíritu, Dios me decía, yo quiero que vos obtengas sabiduría. Ahora, volvamos de nuevo a preguntar, ¿para qué la sabiduría? Para que puedas andar rectamente en los caminos de Dios, para que puedas, supongamos que tenés un problema. ¿Y cómo lo resolvés? A veces lo resolvemos a nuestra fuerza, otros lo resuelven a los golpes, a las trompadas, otros hacen juicio, otros van y otros se quejan con el juez, otros con la policía. Pero a la hora que te toque hacer algo, ¿cómo te vas a defender? Y tenés que usar la sabiduría de Dios. Es sumamente importante el don de la sabiduría. La sabiduría, es más, hay gente que por ahí a veces me comparte, me dice, ¿sabes qué? A veces estoy con la gente y le predico y le hablo y me salen palabras que no sé. Claro, ahí donde viene lo que quiero contarte. Es que el Espíritu Santo es el que reparte los dones y el que pone la sabiduría. En un momento dado dice Jesucristo, dice el Señor, dice, ustedes cuando estén delante de los principales, de los sacerdotes, delante de la gente, habla en el Evangelio de Mateo, y él dice, no piense qué es lo que van a decir. Y los discípulos decían, pero Señor, ¿por qué? Pero es importante estudiar la palabra. Jesús le dijo, no, ustedes ni piensen ni nada, no digan nada, porque ese día el Espíritu Santo de Dios le va a dar palabra de sabiduría para poder hablar. Yo me encuentro en el libro de los Hechos, en el capítulo 7, nos encontramos con un diácono que llamado Esteban, que fue uno de los 7 elegidos, y la palabra de Dios, siento mucho la presencia de Dios en este lugar. La Biblia dice, le dijeron a Pedro, la multitud es mucha, la muchedumbre es mucha, no alcanza nuestras manos para poder atender a tanta multitud. Entonces, dice el apóstol Pedro y los apóstoles que estaban en ese momento, la iglesia primitiva, que eran llenos del poder del Espíritu Santo diariamente y se convertían miles,
Pedro dijo en un momento, mira, yo no puedo dejar de orar y de atender la palabra de Dios. ¿Por qué no eligen 7 personas entre medio de ustedes para que puedan hacer ese trabajo? Y eligieron 7 hombres. ¿Cuánto eligieron? 7 personas, dice que, y es más, tenían un requisito, tenían que ser llenos del Espíritu Santo y tenían que ser de buen testimonio y que tengan sabiduría. O sea que es sumamente importante. Eso aparece en el libro de los Hechos, en el capítulo 6, en el versículo 3 en adelante aparece eso. Pero en el capítulo 7, un capítulo más adelante, encontramos un hombre, Esteban, que era lleno del poder del Espíritu Santo. Es más, dice que lo quisieron engañar, la palabra de Dios dice que lo quisieron engañar a Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría con cual él hablaba. Era un hombre muy lleno de Dios. Yo creo que Dios te está llamando a vos, a mí y a todos, a que podamos conocer a Dios. Conocer su corazón, conocer qué piensa Dios, qué dice, qué no dice. Y es sumamente, es muy importante conocer el poder del Espíritu Santo. Por eso yo me gozo en esta hora y en esta noche, porque ¿desde cuándo? Desde la eternidad. Estaba predestinado que este momento iba a llegar. Por eso hoy me gozo a través de aquellos que están ahí conectados. Veo algunos que están conectados. Los bendigo a todos en el nombre de Jesús. Comparta el video si es necesario. Compártalo con sus seres queridos, en su WhatsApp. Compártalo en su muro. Porque a través de una palabra mucha gente puede recibir algo de parte de Dios. Se puede convertir a Cristo. Ahora, hablando un poco más de la sabiduría. Necesitamos en este tiempo obtener sabiduría. Y otra de las cosas que Dios me habló también en 1 Corintios capítulo 12, en el versículo 9, dice que a otro se le dio don de discernimiento. Diga conmigo, discernimiento. Primeramente sabiduría y luego discernimiento. ¿Qué es discernimiento, pastor? Que podamos discernir lo que viene de Dios y lo que no proviene de Dios. Y tengo mucho acerca del tema para hablarte. Algo muy lindo, algo muy profundo. Son enseñanzas que entran en nuestro corazón y marcan un antes y un después. Por ejemplo, leemos Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Dice que está el Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. El Anticristo no es el diablo. El Anticristo es la persona que es anti Dios, que no cree en Dios, como el incrédulo, ¿no? Ahora, una de las cosas que el apóstol Juan dice, probad si todos los espíritus provienen de Dios. Ahora, yo quiero enseñar a alguien que está ahí, que me dice, pastor, yo me quiero casar, pastor, yo quiero, no sé, emprender, quiero hacer muchas cosas. Yo quiero hoy animar a alguien y decirle lo siguiente. Tenemos que tener ese don que es muy importante. ¿Por qué? Supongamos a la hora que conozcas a alguien y te quieras casar, por ejemplo, ¿no? Te quieras casar, quieras estar bien con alguien. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a discernir. ¿Y qué es discernir? Es darte cuenta, decí conmigo, darme cuenta si realmente proviene de Dios. Hay bendiciones que vienen de Dios y otras que no. Yo estudiando hace un rato la palabra antes de orar y antes de preparar la plataforma, leía un poco la palabra de Dios y me encontré con una historia. Si quieres buscar y anotar, busca ahí en tu Biblia, Segunda de Reyes, capítulo 4, vas a encontrar que el profeta Eliseo, el profeta de Dios, el sucesor de Elías, la palabra de Dios dice que había una mujer importante llamada Sunamita, una mujer que tenía, por así decirlo, mucho poder, una mujer muy conocida. La cuestión que esta mujer dice que siempre lo veía pasar a Eliseo por su casa. Cuestión que un día le dijo, mira, le dijo al esposo, ¿por qué no hacemos una habitación para que él venga? Que cuando pase por acá no se vaya, no venga tan solo un ratito, mediodía. ¿Por qué no hacemos una habitación para él? La cuestión que levantaron una habitación, me imagino, ¿no? Los cimientos, las columnas, las paredes, revocaron
lo pasamos hoy a la época actual, aire acondicionado, no sé, piso flotante, una buena cama, no sé, todos los lujos para el profeta. Cuestión que un día el profeta viene a la casa, pasó por la casa de la tsunamita y la cuestión que un día se quedó ahí a descansar, lo sorprendieron. Eso vino de parte de Dios. Dice que él se quedó. Él estaba tan contento, tan gozoso de que lo habían recibido, lo habían honrado de tal manera al profeta Eliseo, que la cuestión es que le dijo, mirá, le dijo a Jesse, que era su criado, le dijo, ¿en qué podemos bendecir esta familia? Mirá cómo nos han honrado, mirá cómo nos han bendecido. ¿No estaría bueno nosotros también bendecirlos, pero con la parte celestial, con la parte espiritual? La cuestión es que el profeta, el Jesse, su criado, le dice, mirá, ¿sabes lo que no he visto acá? Acá no hay hijos. Son gente de edad avanzada. El profeta le dice, no, llamala a la mujer, decirle que venga, decirle que la llamo yo. Viene y se para la puerta y dice, sí, Señor, usted me llamó profeta de Dios. El año que viene, escuchen bien para esas mujeres, el año que viene vas a abrazar un hijo. No, pero no hagas burla de tu sierva, le decía la mujer tsunamita. Sí, el año que viene, por este año, vas a abrazar un niño. Cuestión es que, dado el tiempo, la mujer quedó embarazada y tuvo un hijo. Ahora, en el capítulo 5 de Segunda de Reyes, vemos otra historia. Vemos que había un hombre, un general del ejército llamado Naamán, que tenía lepra. Ese hombre estaba enfermo, tenía lepra, y había una nena, una muchacha que estaba ahí. Le dijo, si vos realmente irías hasta Dotán, donde está mi señor el profeta, si vos irías hasta allá, él oraría y sería sana, enfermedad terminal. La cuestión, Naamán agarró plata, oro, perfume, ropas preciosas, talentos de plata, de oro, agarró muchas cosas, se las llevó, llegó hasta la casa del profeta, golpea o tocaría el timbre el portero. Y ya el profeta de Dios ya sabía, porque Dios ya le había dado la orden, ya sabía, porque estaría orando o se había dado cuenta. La cuestión que le dice el profeta, le dice a Jesse, andá y decirle a Naamán, general del ejército, decirle que dije yo, de parte de Dios, que si hace caso a la palabra, y a tal cual yo se lo mando, que vaya y se sumerja 7 veces en el río Jordán y será sano. Jesse va con el mensaje, diga conmigo, con el mensaje, con la palabra de Dios, con el mensaje de Dios, con un mensaje profético. Fue y le dice, así te dice mi Señor, dice que vayas y te sumerjas 7 veces en el río Jordán y serás sano. Y le cerró la puerta. El hombre, el general del ejército, llamado Naamán, quedó enojado, porque él pensaba antes de llegar, dijo, bueno, tocaré el timbre, lo esperaré, saldrá el profeta de Dios. Escuchen, acá hay otro mensaje también después para predicarlo. Dice que él llegó, dijo, bueno, va a orar a su Dios, va a poner su mano, y así voy a ser sano. La cuestión es que no fue así como él lo quiso. Se fue enojado el hombre, se volvió a su casa. O sea, llegó hasta el lugar donde podía ser sano, pero se volvió con su enfermedad. Iban pasando por el río Jordán. Y la cuestión que uno de los criados que estaban con él dijeron, pero Señor, si el profeta te pide otra cosa, ¿por qué no lo haces? Dale, sumergite, tirate, metete en el agua, ¿qué te cuesta? Se dio cuenta que fue como un bautismo, ¿no? Una cosa así sería, pasando a la actualidad de Cristo. Y el hombre fue y se sumergió 7 veces en el río Jordán y fue sano. Pero él le dijo, pero no son mejor los ríos de Farfán y de Damasco, no son mejor los ríos que este río sucio, ¿no es mejor? Y dice que él fue, se sumergió y fue sano, fue libre de esa enfermedad. Volvió gozoso. Su lepra que estaba en todo su cuerpo desapareció por completo. Llegó hasta la casa del profeta y le dijo, volvió a tocar el timbre. Y ahí salió el profeta. Y él dice que agradecido le dijo, mirá, ¿viste que me diste una palabra?
¿Escuchaste? Viste que me diste una palabra, bueno, yo la recibí, la acepté. También al principio me costó mucho entender la palabra profética que me diste. Me costó mucho entenderla. Pero uno de los criados que estaban conmigo me animaron a hacer esa locura, esa travesía que vos me dijiste. Me metí en el río Jordán y fui sano. Mirá cómo estoy. Ahora, ¿sabes qué? En cuestión de agradecimiento de mi corazón te voy a entregar todos estos presentes. Y el profeta le dijo, no. Vive Jehová, vive mi alma en cuya presencia Dios, que no voy a aceptar nada de lo que tengas. Dice que el hombre seguía insistiendo. La cuestión que él, el regalo te lo doy. Y él decía que no. Bueno, le dijo el varón, está perfecto. Está muy bien. Listo, está bien. Me vuelvo. Cuestión dice que Naamán se volvía a su casa, sano, no pagó nada. La cuestión es que el profeta Eliseo rechaza esas bendiciones. Escuchen bien, rechazan esas bendiciones. Ahora Jesse dice, ¿cómo puede ser que mi señor, mi jefe, el profeta, el pastor de la casa rechazó esas bendiciones? Bueno, si no las arrolló. Cuestión que Jesse sale corriendo detrás de Naamán a buscar esas bendiciones. Y la palabra de Dios nos enseña que dice que Naamán lo vio. Dice, pará el carro. Sí, decime, ¿qué te está pasando? Y le dice, ¿sabes qué? Dice mi señor que sí, se arrepintió, ahora sí quiere las bendiciones, quiere lo que le ibas a entregar. Y él dice que agarró, dijo, bueno, está bien, está perfecto. Si está bien lo que él no quiere, bueno, está bien, toma, llévaselo. Dice que la palabra de Dios nos enseña claramente ahí. Dice que él, cuando llegó a la casa, el profeta le dice, Jesse, ¿dónde estuviste? Dice, no, estuve por ahí, dice, regando las plantas, haciendo una cago siempre. Y, ¿estás seguro? ¿No me estás mintiendo? No, para nada, le dice. ¿Sabes qué? Vos te fuiste a buscar eso que yo rechacé, y te lo quedaste vos. ¿Por qué desobedeciste? ¿Por qué desobedeciste a mi palabra? Le dice el profeta, ¿sabes qué? Esa lepra y esa maldición que estuvo en la vida de Naamán, toda esa lepra pasará a vos y a toda tu generación, y nunca más se va a apartar esa lepra, esa maldición sobre tu casa. Ahora, ¿qué Dios nos quiere enseñar a través de esta historia, a través del don de sabiduría y el don de discernimiento? Dios nos enseña en esta hora que tenemos que probar lo que realmente viene de Dios y lo que no viene de Dios. En Segunda de Reyes, en el capítulo 4, como recién te compartía, encontramos que Eliseo recibe bendiciones y las aceptó, porque venían de Dios, provenían de Dios. Pero en el capítulo 5 de Segunda de Reyes, vemos que había un hombre leproso como Naamán y trajo muchas bendiciones, pero Eliseo las rechazó. Ahora tenemos que darnos cuenta qué viene de Dios y qué no viene de Dios. ¿Qué es lo que te quiero enseñar? Que tenemos que probar si realmente las personas o la gente, muchas veces la gente dice, y ahí voy a entrar en el mensaje, en el rema, muchas veces la gente, hay gente que anda por el Facebook diciendo, Dios me dijo, y Dios me dijo, y Dios me dijo. Ahora, yo creo a la palabra profética, claro, porque la creo porque es la palabra de Dios. Pero cuando alguien te va a entregar un mensaje, primeramente Dios siempre te va a hablar en secreto. Porque primeramente Dios habla en secreto y después Dios habla a través de un hombre o una mujer y lo hace público. ¿Me explico? A ver, es decir, cuando en el 2015 o 16 Dios me llama me ungen como pastor, pero yo 5 meses antes yo ya sabía que Dios me iba a ungir como pastor a fin de año. ¿Y cómo lo sabía? Porque un día, estando en 7 días de oración y ayuno, una semana entera, sin comer, sin tomar nada, creo que agua tomaba, me acuerdo, pero sin comer nada durante muchos días estuve, Dios me habló en el secreto, fui a orar un mediodía y Dios me dice, te voy a premiar a fin de año. Y le pregunté, ¿qué me vas a dar? Vos vas a ser pastor de mi iglesia, me dijo. Y a fin de año de diciembre de ese año llegó, porque hay una foto, tengo
hay un apóstol que vino de afuera en una campaña, Dios me llamó, y era verdad, porque Dios me lo había hablado en lo secreto y Dios lo manifestó en público. Por eso quiero enseñarte y quiero decirte que no seas engañado por los falsos profetas ni por los falsos maestros. Tenemos que saber discernir. Ahora, si alguien me da una profecía y esa profecía nunca se cumple, no, porque nunca vino de Dios. Fue una emoción de los hombres, fue una emoción de las personas. Tenemos que saber interpretar o discernir. ¿Y cómo me di cuenta? Porque automáticamente las personas que tienen el Espíritu Santo en su corazón, miren, a mí cuando alguien por ahí quizás me habla o me dice, yo automáticamente lo puedo sentir en mi corazón. ¿Cómo sabemos? Ahí también te voy a compartir otra revelación. ¿Cómo podemos sentir, pastor, si realmente viene de Dios o no viene de Dios? Porque lo que de Dios produce amor, gozo, paz, paciencia, ayúdeme. Paciencia, bondad, templanza, mansedumbre, dominio propio, porque son los frutos del Espíritu. Supongamos, vos estás hablando con una chica, ¿no? Y vos hablas con un muchacho a la distancia. Y si proviene y todo eso trae armonía, paz, amor, hay tranquilidad, hay mansedumbre, están los frutos del Espíritu, eso proviene de Dios. Pero vos imaginate que vos empezás a hablar con alguien y empieza la discordia, los malos entendidos, ella no te entiende, vos no la entendés, y cosas así, porque esto pasa, porque suele de pasar en los cristianos y aún en la gente que no tiene a Dios. Porque hay malos entendidos, porque no proviene de Dios. Lo mismo, por ejemplo, nos desviamos un poquito acerca de la pareja. Supongamos que quieras comprar un auto. Personas que quieren cambiar el auto, por ejemplo, para el año que viene. Y quizás vos decís, wow, me gustó tal auto. Está lindo, está bueno de pintura, de chapa y demás. Y vos decís, wow, yo voy a orar a Dios primeramente. Antes de sacar ese préstamo en el banco, primeramente voy a orar a Dios y le voy a preguntar a Dios. Voy a hacer como David, lo voy a consultar con Dios. Ahora cuando otra rema te va a dar, cuando vos pones a Dios por sobre todas las cosas, en primer lugar, en tu negocio, en tu auto, en tu vida matrimonial, en tu noviazgo, con la chica que estás conociendo, con el chico que se están conociendo, cuando ponemos a Dios por sobre todas las cosas, en todo, Él te va a bendecir. Él te va a decir sí. Él te va a decir no, no lo hagas. No, escaseaba la palabra y no había visión con frecuencia. O sea que no había un fluir de Dios en ese tiempo, en el tiempo de Samuel. La cuestión es que Dios llama a Samuel. Le dice, Samuel, Samuel. Dice que él se despertó y fue corriendo hasta la habitación de donde estaba Elí y le dice, Elí, ¿vos me llamaste? No, hijo, yo no te llamé, le dice. Acostate. Estás muy cansado, tenés insomnio, estás escuchando voces. No era Dios. Diga conmigo, era Dios, lo estaba llamando. Quizá Dios te está llamando, varón, mujer de Dios, Dios te está llamando. Profeta de Dios, Dios te está llamando. Por segunda vez Dios se le presenta al costado de la cámara y dice, Samuel, Samuel. Y él no entendía, porque nunca había escuchado a Dios, la voz esa tronante, como él decía, esa voz audible. Se levantó nuevamente la cama, agarra sus pantuflas, sus ojotas, volvió, Elí, Elí, vos me llamaste. Le dice Elí, no. Y así por tercera vez. Hasta que Elí entendió que quien lo llamaba a Samuel no era el vecino, no era él, sino que era Dios. Entonces le dice, no, para. Acá hay una revelación, le dice Elí, el sacerdote del momento. Mira, hijo, cuando vuelvas a escuchar nuevamente la voz, di, heme aquí, tu siervo escucha y oye, y estoy dispuesto. Una cosa así habrá dicho. La cuestión que Samuel vuelve a acostarse, Dios lo vuelve a llamar y le dice lo que le enseñó Elí, su maestro, su mentor, su papá espiritual, su pastor. Le dice, acá estoy, heme aquí, tu siervo te escucha y te oye. Y Dios le dio instrucciones. Ahora, ¿nunca te pasó que escuchás voces así? Ahora, me dirá, yo escuché muchas veces, suelo de escuchar la voz del Espíritu Santo. Por eso muchos me dicen, pastor, ¿tenés una tranquilidad, una paz para hablar? ¿Transmitís paz, armonía? Claro, porque es gozo, es paz. Tengo
un montón de problemas, de lucha, de adversidades, pero siempre busco la paz, siempre busco el Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo es sensible, es lindo, y lo vas a notar en las personas, lo vas a notar en sus ojos, en su cara, en su forma de hablar, en sus contestaciones, en su vida cotidiana y aún en su caminar. Ahora Samuel estaba ahí y Dios le habló y le dio una palabra, y le dijo: decirle a Elí que no voy a perdonar el pecado en su casa, no lo voy a perdonar, ni a sus hijos tampoco. Sus hijos están haciendo estragos, roban de la plata de las ofrendas, la gastan para ellos, así que no voy a tener misericordia de ellos. Así que el juicio de Dios vino sobre la casa de Elí, ese hombre termina muerto, él, sus hijos, su familia terminan, y qué triste, ¿no? Terminar así, empezar bien y terminar mal. Pero quiero animarte en este tiempo porque se termina el año. Quiero animar a alguien a que abra su corazón. Y quiero decirte que no sé cómo has empezado el año o cómo durante este tiempo lo has seguido, pero quiero animarte en el nombre de Jesús. Aunque tu principio, decía Job 8:7, aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será mayor. ¿Cómo lo has comenzado el año? Tropezando, llorando, solo, sola. Pero quiero animarte que podamos, me incluyo, podamos terminar este año bendecido, en bendición. Que ya no andemos llorando por los rincones, que ya no andemos mendigando amor, mendigando un abrazo, un te quiero, un te amo, un te extraño. No, vayamos a la fuente de vida, que es el Espíritu Santo de Dios. Ese es el Espíritu de gracia, el Espíritu de verdad. Como dijo Jesús, no lo voy a dejar solo, les voy a enviar a alguien que consuele sus corazones. Por eso el Espíritu Santo es el que te va a decir sí o no. Y ahí también obtenemos el don de la sabiduría y el discernimiento, porque cuando leemos Génesis capítulo 3, versículo 1, dice que la serpiente era la más astuta, la más sabia, la más, así por así decirlo, la más prudente en todos los animales, y le habló el diablo se metió en el cuerpo de la serpiente, ¿no? Y él habló y engañó a Eva y engañó a Adán. Quiero decirte que no te dejes engañar. Estamos viviendo en tiempos muy, pero muy peligrosos. Jesús dice en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, anda hablando de los días finales del siglo. Los discípulos le preguntaron: Señor, ¿cuándo serán o qué señales habrá acerca de tu venida? Y él les dice, Mateo 24:4, le dice: tengan cuidado, no se dejen engañar. No se dejen engañar fácilmente. O sea que hay un espíritu de mentira, un espíritu de error. Y tenemos que, los hijos de Dios, que somos luz, que somos sal, tenemos que saber discernir o interpretar todas estas cosas. Quiero que busques más en tu Biblia. Hechos capítulo 16, versículo 16 dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió un encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Y escuchen. Dice que, decía esta mujer, dice: estos hombres son hombres de Dios. Hombres que predican, que oran, que buscan, que ayunan. Dice que lo hacía por muchos días. Ellos se juntaban siempre a la hora de la oración. Tenían una hora para orar. Ellos predicaban, pero tenían un tiempo para orar. Y la Biblia dice que Pablo y sus compañeros, él de un día, como que se cansó de esa mujer que gritaba. Dice que agarró y le dijo: te mando en el nombre del Señor Jesucristo que salgas de ella. Dice que automáticamente el espíritu malo que tenía, ese espíritu de adivinación y que daba gran ganancia a sus amos, salió afuera. Ahora, escuchen esto, este misterio. Ahora, esa mujer estaba diciendo una gran verdad, que eran hombres de Dios, que eran hombres de reino, que eran predicadores, que eran hombres de oración. Pero ¿cómo Pablo pudo darse cuenta? Porque quizás tendría un pañuelo atado como usan las gitanas, como usan las umbandistas, ¿no? Tendría una pollera larga. Y otro diría: guau, ¿cómo predica? Guau, parece una pastora, una evangelista, una profeta. Mirá, está diciendo gran verdad. Y hoy en día hay mucha gente así que habla, que predica, te dice: wow, vos eres un hombre de Dios, una mujer de Dios, tremendo.
Y vos que sabés si realmente tiene el Espíritu Santo. Ahora, tenemos que saber interpretar o discernir todas estas cosas. Ahora, cuando Felipe llegó a Samaria, en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, en el versículo 4, dice que todos iban siendo esparcidos y Felipe llegó a Samaria, que había gente endemoniada, gente diferente o tipos de enfermedad, pero sin embargo había un brujo, un mago que tenía engañado a la gente por mucho tiempo. Por muchos años ese hombre llamado Simón el brujo engañó a la gente y Felipe llegó con el poder del Espíritu Santo y ese hombre Simón fue libre. Pero Felipe sabía, Felipe era un hombre de Dios, un hombre que tenía el don de Dios. Ahora podemos seguir hablando toda una noche entera, hacer una vigilia acerca de esto, pero quiero hoy animarte y orar por tu vida. Orar por personas que dicen, pastor, estoy apartado. Pastor, ¿sabes qué? Estoy mal, la estoy pasando mal, estoy quedado, ya no oro, no busco de Dios, no sé si es de Dios, si es del diablo, no sé si qué me pasa, no tengo ganas de la iglesia. Bueno, quiero orar por esas personas, quiero impartirle la bendición de Dios, que Dios te dé sabiduría a la hora de hacer negocios, a la hora de dar un paso más, a la hora de tomar decisiones, a la hora de decirle sí, a la hora de casarte, que puedas decir sí, realmente proviene de Dios, esta mujer es de Dios, una mujer que Dios me marcó, que Dios me puso. Por eso hablo por mí, ¿no? En tiempo pasado, hace muchos años también, un día me casé, ¿no? Obviamente sin conocer a Dios, sin tener conocimiento de Dios y bueno, obviamente que pasando los años, bueno, uno terminó esa relación, ¿no? Y bueno, cosas que uno no se da cuenta a la hora y es más, voy a contar un poquito, no sé de contar mi vida íntima y privada, pero uno la pasa mal. ¿Por qué? Porque nos casamos fuera de Dios, fuera del tiempo de Dios, fuera de la bendición de Dios, y cuando no está Dios en un lugar, vive el diablo. Lamentablemente y triste es así, cuando no está Dios, vive Satanás, pero cuando está Dios, el diablo no puede estar. Así que yo quiero animar a alguien y que puedas obtener estos dones. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 8 y 9. Obtener los dones del Espíritu es muy importante. Pastor, hay gente que está enferma, hay gente que está endemoniada. Vamos a orar por eso para que sean libres por el poder del Espíritu Santo. Pastor, hay alguien que está hablando en lengua ahí y quiero interpretarle, pedirle al Espíritu Santo que Dios te dé esa gracia. Pastor, ¿sabes que hay el don de ciencia, el don profético? Hay otros que tienen el don de profecía, qué lindo. A mí me pasa que yo, por ejemplo, sueño cosas y con el tiempo después lo vivo. El don profético, el don de ciencia, y es sumamente importante en el cuerpo, hermano. Pero creo que Dios a mí me marcó algo ayer y por eso te lo comparto, por eso te lo imparto. ¿Y qué te parece si pones la mano ahí en tu corazón y vamos a orar? Vamos a orar, vamos a entregar esta palabra. Yo te la imparto para que puedas recibir más sabiduría. Por ejemplo, como recién compartíamos el proverbio que también dice que dice obtener la inteligencia, la sabiduría. Imagínate que vos estás casado, que estás casada y viene una mujer ajena. Por eso Salomón dice, tenés que llamar la sabiduría, llamar la inteligencia, llamar la hermosa, hermana mía, llamemos a eso que viene de Dios. Cuando te dan un consejo, tu papá, tu mamá, tu papá espiritual, la inteligencia, qué lindo todo eso. Así que vamos a orar. ¿Cuánto necesitan recibir un milagro de parte de Dios? ¿Cuánto necesitan la paz de Dios para sus corazones? Vamos a orar en esta hora y vamos a impartir esta bendición para tu vida. Cerra tus ojos, vamos a orar. Padre, en esta hora tan maravillosa, Señor, te doy gracias, Padre, por cada oyente, por cada hermano que se ha hecho presente, Padre. Yo te pido que tú lo bendigas, Señor. Queremos impartir, Señor, desde aquí, desde casa, Señor. Queremos bendecir su vida, su casa, su hogar, su familia, Padre.
que ellos sean restaurados, que sean prosperados, que sean bendecidos, Dios mío, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, yo te doy gracias por sus vidas. Yo te ruego, Padre, por esas personas que están cansadas, por esas personas que están frustradas, por esas personas que no tienen más ganas de seguir, por esas personas que dicen: me quiero divorciar, me quiero ir de casa, estoy cansado, estoy harto. Por esas personas que han abandonado a Dios, que han perdido la presencia de Dios. En esta hora te bendigo en el nombre de Jesús, declarando que a través de esta palabra se rompen cadenas, ataduras, que se cortan maldiciones en tu casa, maldiciones de borrachera, maldiciones de pobreza, maldiciones de divorcio, de contienda, de disensiones, de pleito, todo lo que el enemigo durante este tiempo ha hecho o ha sembrado, ha traído discordia en tu vida y en tu casa, aún con tus seres queridos, con tu familia, con todo lo que está alrededor. Hoy eso retrocede, hermano. ¿Por qué? Porque si dos se ponen de acuerdo en cualquier cosa que le pidan a Dios, Dios va a hacer milagros extraordinarios. Quiero orar por tu vida, pon una mano en tu corazón. Yo declaro por la palabra de Dios, que la palabra de Dios es medicina y refrigerio tus huesos. Declaro sanidad. Hay personas que tienen el alma enferma, personas que no pueden perdonar y no pueden perdonarse a sí mismos. Declaramos el corazón sano para que puedan amar. La palabra de Dios dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Señor, limpia los corazones, limpia los altares. El altar no es tan solo el púlpito, el altar es tu corazón, el altar es tu mente, el altar es todo tu cuerpo. Como dice el apóstol Pablo: o ignorás que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo, en esta hora rogamos que esta palabra, Señor, no caiga en vacío. La palabra de Dios, dice el profeta Isaías, la palabra de Dios no volverá a mí vacía. Declaro sobre tu casa, sobre tu hogar, bendición, que no vas a terminar el año en derrota, ni en miseria, ni en pobreza, ni solo, ni sola. Lo vamos a terminar con Cristo, con las bendiciones del cielo. La palabra de Dios dice en Efesios, en el capítulo 1, que estamos bendecidos, estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Por eso quiero bendecir tu finanza, que no dependas de los gobiernos, que no dependas del gobierno de turno, ni aún del que viene. Obviamente fuimos a votar, claro que sí, pero los ojos a los montes, ¿de dónde viene? Proviene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Bendigo tu finanza, bendigo tu casa, bendigo tu hogar y bendigo a toda tu familia en el nombre de Jesús. Ahora, si no conoces a Jesús, yo quiero invitarte a que pueda abrir tu corazón, o quizás si estás apartado de Dios, o quizás ya no orás, no buscas de Dios, no ayunás, no asistís a la iglesia. ¿Qué te parece si hacemos una oración más para que puedas reconciliarte con Dios? Me dirás: pero pastor, yo he pecado contra Dios, contra el cielo, como el hijo pródigo, me fui lejos de casa. Pero yo quiero invitarte a que puedas volver a Dios, porque Dios es amor, Dios es justicia, Dios es misericordia. Dios te está esperando como Cristo estuvo en la cruz, con los brazos abiertos para poder abrazarte y decirte: hija, hijo, aquí estoy. Aquí estoy, hija mía. No tengas miedo, te dice Dios. Siento que hay personas que tienen miedo a casarse, miedo a enamorarse, miedo a dar un paso de fe. No tengas miedo. Así te dice Dios: no tengas miedo, porque yo estoy contigo. Hay personas que en este tiempo han pasado por el fuego, han pasado por las aguas, pero aunque el fuego y las aguas, ¿sabes qué? No va a haber daño, como pasó con los amigos de Daniel en el capítulo 3, que fueron metidos en el horno de fuego. No había olor a humo, no se le quemó el pelo, no pasó nada, hermano, porque el ángel de Jehová estuvo con ellos. Así que hoy quiero animarte y que le diga: Señor Jesús, haz conmigo esta oración. Di conmigo: Señor Jesús, hoy te pido perdón. Reconozco mi pecado, mis pecados. Reconozco, Señor, que soy faltante ante ti, que me aparté de la oración, del ayuno, de la lectura de la palabra. Hoy te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que sanes mi corazón, mi vida, mi mente, mi corazón y todo mi espíritu. Te recibo, Señor, en mi corazón como mi Salvador,
como mi suficiente restaurador. Anota mi nombre, Jesús, en el libro de la vida eterna. Jamás lo borre. Y si un día me aparté de ti, hoy vuelvo a ti, Señor, con un corazón rendido y humillado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, si hiciste la siguiente oración y no conocías a Dios, quiero decirte que a partir de hoy sos una nueva criatura en Cristo Jesús. Busca una iglesia pentecostal, profética, apostólica o lo que sea. Busca donde se predique la palabra, donde te hablen donde te hablen de salvación, del pecado, donde te hablen de la Biblia, donde te hablen de Jesús, del Espíritu Santo, donde te hablan de cosas extraordinarias, en cosas sobrenaturales. Anda a una iglesia, asistí. Así que bueno, espero que este mensaje haya podido entrar en lo más profundo de tu corazón. Recuerda los versículos 1 Corintios capítulo 12, versículos 8 y 9. Igual durante el video ahí hay un montón de versículos que el Espíritu Santo fue dando. Segunda de Reyes en el capítulo 4, Segunda de Reyes capítulo 5. Hablamos de Proverbio, hablamos de un montón de cosas. Así que me encanta predicar, me encanta enseñar, me encanta impartir. Cada vez que Dios me da un mensaje, trato de compartirlos. No me lo quedo porque es una bendición para mi vida. Así que te saludo con la paz del Señor, que descanses. Recuerda el mensaje, la sabiduría y el conocimiento, que es muy importante para nuestra vida. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima. Con la paz del Señor te saluda el pastor, evangelista y profeta Ángel Quintero del Ministerio Centro de Avivamiento Casa de Dios. Así que bendiciones para todos. Buen descanso para todos. Bendiciones.